Soy Mayra Patricia Mosqueda González, coordinadora de propiedad intelectual en la oficina del abogado general y profesora de propiedad intelectual en el departamento de Derecho. Bueno, en la oficina del abogado general estamos muy interesados en difundir la protección a la propiedad intelectual y tenemos dos grandes tareas, que es la primera, proteger lo que se genera en la universidad. Hay demasiadas cosas que hacer aquí, ¿no? Mucho talento, mucha creatividad. Por lo tanto, pues estamos al pendiente de orientar a los profesores y alumnos respecto a las acciones que deben de tomar para proteger sus creaciones. Y también otra actividad muy importante es difundir la cultura de respeto a la propiedad intelectual de terceros. Para ello hemos realizado algunos cursos en la División de Arquitectura, Arte y Diseño, algunos cursos que se han dado a través de la División de Derecho, Política y Gobierno para fomentar el respeto a la propiedad intelectual de terceros. Buenos días, mi nombre es Enrique Escalera, soy abogado especialista en propiedad industrial, trabajo en Celco, somos una agencia especializada en esta materia, así como en derechos de autor. Llevamos 18 años de experiencia en el mercado, precisamente en toda esta parte de patentes, marcas, diseños industriales, incluso hasta franquicias, y hoy les voy a hablar un poco de los derechos de autor. Prácticamente los derechos de autor nacen desde la época de los griegos y los romanos. La primera ley enfocada en esta materia nace en Francia y de ahí se ha venido desarrollando esta materia en sus distintas legislaciones hasta desembocar en la de nosotros, en específico en la Ley Federal del Derecho de Autor, así como en cuanto a la propiedad industrial para la Ley de la Propiedad Industrial. Es la protección que da el Estado a las creaciones literarias, artísticas. Hablamos de pintura, escultura, música, programas de radio, de televisión, arte aplicado, programas de cómputo. Es el reconocimiento que se da a esa creatividad y los derechos que le corresponden al autor sobre esas obras, tanto morales como patrimoniales. Sí, mira, pueden ser tanto las obras literarias como artísticas, como por ejemplo el cine, las esculturas, la danza, incluso software también se pueden registrar, todo lo referente a cuestiones de arquitectura, caricatura, historietas, y también las de arte aplicado, como pueden ser los diseños gráficos, como de uso textil. Sí, mira, todas las figuras de propiedad industrial, tanto como derechos de autor, se rigen mediante tratados internacionales. Los derechos de autor, en específico para las obras literarias, están protegidos, o más bien, están regidos por el Tratado de Berna. En este Tratado de Berna, pues, se prevén todas las necesidades o todos los requerimientos, o más bien toda la legislación que se debe de seguir a partir de una obra literaria y, pues, todos los miembros, países que signen este tratado se obligan a cumplir lo que está establecido aquí. Mira, los derechos morales del autor, que son aquellos derechos que tutelan la personalidad del autor que se plasma en sus obras, son perpetuos, y los derechos patrimoniales, que son aquellos relativos a la explotación económica de las obras, tienen una vigencia de vida del autor más 100 años, bueno, dependiendo del caso concreto. La ley establece que a partir de que el autor plasma de manera material su obra, se adquiere a partir de ese momento la protección. Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer es solicitar su registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y la vigencia es a partir de toda su vida y a partir de que fallece el autor, cuentan 100 años posteriores para esa protección, para la vigencia. A partir de los 100 años posteriores a su muerte ya es del dominio público ese derecho. El claro ejemplo de esto es las obras de Beethoven, de Mozart, que precisamente ahorita ya cualquier persona puede hacer uso de estas obras porque ya cumplió ese término de vigencia y ya ahorita no tiene esa facultad o esa necesidad de hacer el pago de regalías que se deben de hacer cuando el término de vigencia todavía es pues vigente. Dependerá de quién lo haga. Si lo hace el autor directamente, es acudir a las oficinas del Instituto Nacional del Derecho de Autor
y llevar unos ejemplares de su obra. El sistema es tan eficiente que en 24 horas tiene su certificado de registro. Tratándose de obras que se registran siendo titular una persona moral, el proceso puede tardar como 15 días más o menos. Pues mira, prácticamente lo que necesitamos es llenar el formato que está establecido en la ley, realizar el pago correspondiente, adjuntar la obra y presentar toda la documentación requerida, ya sea para el autor o para el titular. Aquí figuran estos dos términos que son completamente distintos. Un autor es el titular de su obra, pero si yo, por ejemplo, yo soy el autor de una fotografía, yo adquiero automáticamente los derechos morales, porque nadie, absolutamente nadie me va a quitar ese derecho que yo tengo personal con mi obra. Sin embargo, los derechos patrimoniales yo te los puedo conceder a ti a partir de un convenio. Estos derechos patrimoniales que adquiere el titular es el que se beneficia de las regalías que obtiene a partir de la explotación de mi obra. ¿Sí? Este procedimiento lo puede hacer cualquier persona, sin embargo, sí es muy recomendable que se acerquen a un especialista en la materia. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, el certificado lo puedes obtener a partir de 15 días a un mes. Esto es si y solo si la autoridad no te cita algún requerimiento de forma. Entonces, es importante que las personas se acerquen a un especialista para precisamente prever todo este tipo de requerimientos que pudiera citar la autoridad y ahorrarnos todo este término para que tu certificado esté expedido en tiempo y forma. ¿Tendrías que tener autorización del titular de los derechos de autor o del propio autor para hacer uso de estos derechos? Si no lo haces, estarías cometiendo una infracción en materia de derecho de autor y bueno, sería motivo de algunas sanciones. Mira, aquí es muy importante porque una persona que esté haciendo el uso no autorizado de una obra, evidentemente recae en una violación, ya sea porque la esté reproduciendo, comercializando, explotando o incluso que la haya mutilado, recae automáticamente en una violación. El indautor se auxilia tanto del INPI, que es el Instituto Mexicano del Derecho de Autor, para todas las cuestiones de infracciones en materias de derechos de autor e infracciones en materia de comercio. Todo depende de qué manera esté haciendo ese uso no autorizado y de qué manera esté explotándolas o las haya mutilado, como te comentaba. Toda esta parte que se lleva ante el INPI es la materia administrativa y las penas que puede recaer esto son multas administrativas. Por la otra vía que te comento, ya es cuando se califica esta violación como un delito y los delitos en materia de propiedad intelectual y derechos de autor son federales, es decir, los persigue la PGR y pues obviamente recae incluso de 3 meses hasta los 10 años de prisión a quien cometa algún tipo de violaciones a toda la materia de derechos de autor. El fiel ejemplo es la imagen de la Virgen de Guadalupe que está en la Basílica de la Ciudad de México. Ese es el original. Si yo voy y tomo una foto o incluso la pinto con ciertas especificaciones, mi pintura va a ser original y no va a ser en sí una copia de porque yo ya estoy plasmando en esta pintura mi sentimiento, mis rasgos. Tal vez yo no la pueda hacer morena, ya tal vez yo la pueda hacer un poco más de tez blanca o incluso la puedo hacer un poco más morena. Yo le voy a agregar mi toque, ¿sí? Entonces, a partir de esto, mi obra ya va a ser original. Entonces, si tú te percatas de que yo ya hice esta obra con ciertas especificaciones y la haces igual o incluso le sacas una foto y empiezas a explotarla o empiezas a hacer un uso indebido o incluso le agregas alguna otra cuestión, le agregas otras flores o lo que tú quieras, yo, si ya tengo mi certificado, me voy a percatar de eso. Y automáticamente voy a generar un derecho sobre tu obra, porque evidentemente no es original, y puedo tomar las probidades que se requieren
para que tú dejes de explotarlo y dejes de tener un uso indebido sobre eso. Incluso, hasta yo me imagino que si tú vas a tener un lucro de esto, pues ahora sí que te remitan ese derecho que tú estás ejerciendo y que no te corresponde. Por ejemplo, en el campo de la música, es muy frecuente que, por ejemplo, las canciones de los autores conocidos, los cantantes, por ejemplo, Lady Gaga, Queen o muchos conocidos, si yo tengo un antro y empiezo yo a poner, le digo al DJ, ¿sabes qué? Pon música de Black Eyed Peas, pon de Lady Gaga, pon de estos grandes cantantes que son muy conocidos, incluso hasta los de nosotros, o sea, Ana Gabriel, Juan Gabriel. Definitivamente yo voy a estar ejerciendo un derecho que no está autorizado de estas obras. Entonces, aquí en México existen organizaciones de gestión colectiva que son precisamente todas las encargadas de darle seguimiento tanto a restaurantes, antros, incluso hasta eventos que se hagan públicos, o incluso también en el centro. Ya ves que están los locales y la gente pone música afuera para atraer más gente, pero lo que la gente no sabe, y volvemos a lo mismo, no saben de estos derechos que están ejerciendo en contra de los autores. Se está obteniendo un lucro a partir de este uso no autorizado. Entonces, todas estas sociedades de gestión colectiva que están en la Ciudad de México, pues mandan a sus agentes a toda la República Mexicana para estar gestionando y monitoreando a todos los antros, restaurantes, para que no estén haciendo uso de estos autores. Ellos tienen las indicaciones mediante tratados internacionales, mediante gestiones que ellos han hecho con los agentes de estos cantantes, para poder ejercer una acción legal en contra de antros, bares, restaurantes y toda aquella entidad o toda aquella sociedad que esté haciendo un uso no autorizado de estas obras. Entonces, pues te comento, estas gestiones van a todos los restaurantes y empiezan a hacer tanto el cobro de las regalías, porque se tiene que hacer un cobro, y pues también decirle, ¿sabes qué? O dejas de utilizarlo o me voy a ir por la vía legal, o bien podemos firmar un convenio en el que tú me estés pagando regalías para yo pasarlas al cantante y que se esté ejerciendo el derecho como debe de ser. ¿Sí? Sí, también está regulado. De hecho, hay tratados internacionales que prevén ya toda la información electrónica. Ahorita la verdad no tengo el nombre del tratado internacional, pero en Europa se está gestionando toda esta parte para precisamente gestionar o más bien para controlar todo el uso de la información que se haga en el internet, tanto en Facebook, en Google, en YouTube. Todos los videos que suben, todos tienen sus derechos. Tú cuando abres una cuenta en Facebook tienes que leer todos los términos y condiciones. Dentro de estos términos está establecido que toda la información que tú subas a tu red social automáticamente pierdes todos los derechos. ¿Por qué? Porque yo subo una imagen y millones de usuarios la empiezan a publicar y empiezan a decir esto, y empiezan a decir lo otro, y empiezan a decir, es que esta foto es mía, no, es que esta era mía. Y entonces ahí la verdad es que es un regadero de información y sería muy complicado que el verdadero autor consiga las regalías de quien hizo esa transferencia de su información, o quien compartió su imagen, o quien compartió su artículo, porque pues se deriva precisamente en esta parte de estarlo compartiendo con amigos, y pues ahí es donde se pierde todo el control sobre esta obra. Entonces en Instagram es igual, pero por ejemplo también en YouTube sí puedes ejercer un derecho, y en diferentes páginas de internet también puedes ejercer ese derecho. Y claro que también hay sociedades que se dedican a controlar toda esta parte mediante los tratados internacionales de que se están llevando a cabo actualmente tanto en Europa como en nuestro continente. Y como te comentaba, se puede hacer ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para todas las cuestiones administrativas y ante la PGR.
Se puede realizar en cualquiera de las dos vías. En cualquiera de las dos necesitamos, por eso te comento, que la gente se acerque a un especialista para conseguir el certificado. Porque si yo no tengo mi certificado para poder ejercer ese derecho en contra de un tercero, va a ser muy difícil que una autoridad, tanto administrativa como penal, persiga este tipo de delitos. Entonces, nuestro interés jurídico precisamente recae en ese certificado. Si no tenemos el certificado, difícilmente podemos seguir estas dos vías para poder actuar en contra de un tercero. Bueno, el plagio como tal es un delito. Es muy difícil determinar esta conducta porque también la propia Ley Federal del Derecho de Autor tiene un sistema muy estructurado de limitaciones a derecho de autor, entre los cuales está, por ejemplo, la cita de textos, la cual se debe hacer citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra. Entonces, para determinar si hay o no un plagio, sí necesitas tener muy claro si no se está haciendo uso de una limitación o de una excepción a los derechos de autor. También el propio Instituto Nacional del Derecho de Autor tiene contemplado un procedimiento de avenencia que es una conciliación para llegar a un buen acuerdo respecto al uso de las obras. A veces se dan confusiones, ¿no? A veces las personas no saben hacer correctamente una cita y eso no quiere decir que estén plagiando una obra. Habría que ver exactamente el caso concreto para determinar si hay un plagio. Bueno, una patente es la protección que se da a una invención, es aquellas modificaciones que hace el hombre a la materia o la energía para satisfacer sus necesidades concretas y deben de cumplir con los requisitos de patentabilidad que son novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. La Universidad de Guanajuato tiene dos áreas involucradas en este proceso, que es la dirección de vinculación, que te va a dar una asesoría en la parte técnica de la redacción de la patente, y nosotros, la Oficina del Abogado General, le damos seguimiento a todos los trámites legales necesarios para la protección de esta invención. Aquí, en este tema de patentes, sí es importante que te comente que es otra figura que ya recae en materia de propiedad intelectual y es muy compleja a comparación de los derechos de autor. ¿Por qué? Porque una patente tiene que cubrir con tres requisitos primordiales. El de novedad, que tiene que ser nuevo lo que estás haciendo, ya sea un producto o un proceso a nivel mundial. Tiene que ser nuevo. Si no es nuevo, le quitas este requisito y ya no figura como una patente. Ese es el primer requisito. Segundo, de aplicación industrial. De aplicación industrial porque tiene que servir para, como el nombre lo dice, para una industria. Tiene que ser servible y que cumpla con un fin. Y la otra es actividad inventiva. La actividad inventiva es que el procedimiento o los requisitos o eso que tú estás inventando no sea evidente para un especialista en la materia. ¿Sí? Si no cumple con estos tres requisitos, no figura como una patente y puede figurar como otra. Puede ser como un modelo industrial, como un diseño industrial, pero como una patente ya no va a figurar. Ahora, es importante que te comente que para las patentes hay distintos ramos. Puede ser para el ramo biológico, químico, mecánico y farmacéutico. Sí, mira, hace algunos días el titular de la Oficina Regional Bajío del INPI nos hizo saber que la Universidad de Guanajuato está en 7º lugar en protección de patentes dentro de las universidades públicas. Tenemos 485 libros publicados bajo el sello editorial de la Universidad de Guanajuato, 30 marcas solicitadas y 12 revistas con número internacional normalizado. Bueno, a nivel nacional y a nivel internacional existen bases de datos que puedes consultar donde puedes ver lo que se llama el estado de la técnica, que es lo que se ha protegido tanto a nivel nacional como internacional como patente. Es muy importante, una patente tiene que acreditar una novedad mundial y para eso necesitas consultar estas bases de datos. Pues mira, no son definitivamente no son como catálogos, pero son bases informáticas. Como te comentaba, nuestro país tiene una gaceta, que es la Gaceta de la Propiedad Industrial, en el apartado de patentes. En este apartado, en esta gaceta, vienen todas las patentes que se presentan en nuestro país.
absolutamente todas, ya sea por mexicanos y por extranjeros. Todos los países cuentan con estas bases de patentes en las que tú puedes acceder mediante herramientas que son completamente accesibles para verificar si, por ejemplo, el producto que tú estás inventando ya está hecho en Japón o ya está hecho en la India. De esta manera tú puedes cubrir el requisito de novedad. Entonces, son bases con las que cuentan todos los países y en donde se publican tanto las solicitudes como las que ya están registradas. Entonces, definitivamente, si yo meto una solicitud de patente, se publica en esta gaceta en un término que también está establecido en la ley, que son 18 meses a partir de mi presentación, y aparece ahí mi solicitud, de tal suerte que si mi competencia se percata de que yo ya inventé esto y él me la quiere copiar, automáticamente a los 18 meses le va a aparecer en esta gaceta que mi solicitud de mi invención sobre mi producto ya está no protegida, pero ya está considerada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La página se llama SIGA. Tú puedes acceder a ella a partir de marcanet.com.mx y pues ahí vienen todos los apartados de marcas, patentes, avisos comerciales. Tú nada más ahí tienes que seleccionar el apartado de patentes y te va a arrojar un sinnúmero, o sea, imagínate, un sinnúmero de patentes, tanto las de iPhone como de la que ni te imaginas, te va a aparecer ahí. Y ahí tú puedes hacer tu búsqueda. Sí tarda de 1 hasta 3 años en que se nos concedan las patentes, porque sí es importante que los examinadores que están en la Ciudad de México y que son especialistas en la materia definan si esto es nuevo y esto no. Entonces, para que tú puedas proceder con tu registro de patente, primero se tiene que hacer una búsqueda. Esta búsqueda puede ser tanto en bases mexicanas como de todos los países, precisamente para verificar que el requisito de novedad lo cumplas. Sí, entonces, pues como te comento, es una figura muy, muy compleja y que de verdad requiere de que te acerques nuevamente a un especialista en la materia. Nosotros nos encargamos de tanto la redacción de la patente, que es una cuestión muy, muy compleja porque tienes que cubrir muchos requisitos de forma que están establecidos en la ley, y pues para la presentación de la misma ante la autoridad correspondiente, precisamente para evitar, como te comentaba, cualquier tipo de requisito en el proceso de forma y que pudiera retrasar nuestro título de patente. Es un proceso largo y pasa por varios análisis, por lo que te comentaba, necesita cumplir estos requisitos que son muy estrictos. Es un proceso largo, sin embargo, es muy aconsejable. Bueno, en el sentido de que las obras se protegen desde el momento en que se plasman en un soporte, siempre dejar evidencia de cuándo generan estas obras, poner fecha en todos sus trabajos, firmarlos, y cuando sientan o consideren que esta obra ya está lista para divulgarse, también ya acudir al Instituto Nacional del Derecho de Autor para hacer el debido registro. Desde luego que sí es importante que se acerquen a un especialista en las materias, precisamente pues para darle esta protección que se requiere. La ley establece que el hecho de que yo tenga una idea, eso no es protegible, tiene que ser plasmado, lo tienes que hacer material y presentarlo a la autoridad correspondiente. Las ideas así nada más no son registrables, lo tienes que plasmar y a partir de aquí se tiene que hacer un estudio completamente amplio para generar el título correspondiente y que se ejerza tu derecho como inventor. Pues muchas gracias por la invitación, agradezco mucho pues estos minutos que nos dimos en compartir este tipo de información, que valga la pena, es muy importante tanto para nosotros como personas, para proteger nuestros derechos, como para pues nuestro país. Cualquier duda o comentario o cualquier asesoría que puedan tener referente a la materia, tanto de propiedad intelectual, patentes, marcas, derechos de autor, incluso litigio, franquicias, todo lo referente a la propiedad intelectual y derechos de autor, estamos a sus órdenes. Somos Celco, estamos ubicados en Paseo del Moral, 910, en León, Guanajuato, y pues estamos a sus órdenes.
Gracias.